bien, estamos de vuelta y quiero agradecer a toda la gente que se comunica con nosotros a través de mensajes de texto, con los saludos. Yo siempre los leo, por ahí no tenemos tiempo en el programa de leerlos para que usted escuche sus mensajes, pero yo los tengo muy en cuenta y para mí son muy importantes, así que muchísimas gracias por tanta participación, no solo a través de los mensajes de texto, sino también de nuestra página de Facebook, que es Apuntes de Actualidad por Misiones 4. Les cuento que además pueden ver las grabaciones de los programas anteriores, como van a poder ver el que se está transmitiendo hoy, en esa misma página, también en mi página de Facebook personal, pueden volver a ver las notas que se van emitiendo en los distintos programas de Apuntes de Actualidad. Y por supuesto aceptamos sugerencias de distintos temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida y con la salud, por supuesto. Muy bien. Vamos, antes de ir con nuestro próximo invitado, quiero agradecer a Salus Indumentaria Médica de la calle 3 de febrero 1814, de aquí de la ciudad de Posadas, por los zambos y las chaquetillas. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces con nuestro próximo invitado, que es el doctor José Growell. Bienvenido nuevamente. ¿Este año primera vez? Este año sí. Bueno, pero ya prácticamente un columnista de Apuntes de Actualidad de tantos años, ¿no? Bueno, y el tema es la celiaquía, que fue el 5 de mayo, el día del celíaco, y como yo decía al principio, es como que se está diagnosticando mucho más este tipo de patología. Sí, esta patología como se ve mucho, por eso en la parte clínica, porque los pacientes concurren con diversos síntomas y obviamente la sintomatología viene de la mano de cualquier otra patología gastrointestinal. Claro. Es una patología que no se puede diagnosticar muy fácilmente, ya que las gastrointestinales, como sabrás, son, bueno, y para nuestra teleaudiencia, puede estar enmascarada como una úlcera, una gastritis, un síndrome de colon irritable. Entonces, los síntomas comparten mucho con otras patologías gastrointestinales, en las cuales nosotros podemos estar viendo diarrea, ¿sí? Deposiciones continuas durante el día, que le llama la atención al paciente y concurre a la consulta clínica. Obviamente, hay veces que sí se asocia a este paciente ya con familiares diagnosticados con celiaquía. Claro, el antecedente es muy importante. Es muy importante, ¿no? Pero si uno no lo diferencia o no tiene bajo tratamiento farmacológico y no responde, obviamente es una alerta como para que se trate multidisciplinariamente, porque obviamente de la clínica se lo deriva a la parte gastroenterológica para que el gastroenterólogo pueda diagnosticar correctamente a la patología. ¿Hay una edad en la que aparece más frecuentemente o puede ser cualquier edad? Es una enfermedad que hasta hoy se la está estudiando, que tampoco podemos decir que casi todos los diagnósticos son certeros a celiaquía, sino que se basa mucho solamente en los signos y síntomas, que obviamente, como dije anteriormente, las deposiciones, las intolerancias a ciertos alimentos, y lo que sí se ve hoy en la parte clínica con el paciente es manifestaciones dérmicas, eczemas, pruritos, y bueno, es como que el paciente cree que es alérgico a cierto alimento, no sabe referir muy bien si que lo que come le hace mal o no. Pero bueno, es una patología que se está estudiando, se da hay una preponderancia en la infancia y la adolescencia, pero también se exacerba mucho después de los 40 años. ¿Puede pasar entonces en la adultez? En la adultez, como cualquier otra de las enfermedades, ya sean metabólicas, hormonales o propias de la edad, cuando pueden producirse síndromes metabólicos. O sea que además de los síntomas gastrointestinales, ¿se puede tener, por ejemplo, sin síntomas gastrointestinales, otros síntomas? Se puede llegar a, claro, pero ahí también, por eso esto es un trabajo multidisciplinario. Hablamos desde la clínica, después estamos hablando desde la parte de la nutrición, con un nutricionista, con un gastroenterólogo, y obviamente, como decía, multidisciplinariamente también en la parte psicológica. Porque muchas veces en las exacerbaciones de decir, bueno, hoy hay muchos pacientes con celiaquía, pero hay muchos pacientes también que me leen mucho lo que son los signos y síntomas, tengo dicha enfermedad. Y entonces es celiaquía. Claro, eso es otra parte. Es muy importante recalcar.
y me gustaría hablar eso con vos, ya que sos clínico y seguramente lo ves a diario en tu consultorio. Porque vi en internet tal y tal cosa, claro, entonces tengo dice esto. Que no, claro. Usted dice realmente, usted está seguro, bueno, si hay unos signos y síntomas que fueron estudiados, obviamente internet es una herramienta muy importante, pero dentro de sus informaciones también hay que saber diferenciar la información y tener esa consulta médica que no está de más, pero también tenemos una parte psicosomática poblacional que la manifiesta sin tener realmente celiaquía. Lo importante es trabajo multidisciplinario, el tratamiento de los alimentos que se tenga que tener. Hay programas nacionales, provinciales, donde otorgan, hay un censo que se hace también en cada localidad de la provincia y en el país que reciben alimentos especiales. Claro, a raíz de una ley, ¿no? A raíz de eso, las obras sociales también están aportando todos los alimentos al paciente y cierta medicación que la tenga que cubrir. Claro, el diagnóstico, entonces, en definitiva, es clínico. Es clínico por los signos. El diagnóstico? Y después se lo deriva al gastroenterólogo, que puede hacer una toma de biopsia, ¿no es cierto? Endoscopía, que la realiza. Y bueno, y en base a eso ya se diagnostica la intolerancia a ciertos alimentos. Claro. Y bueno, ¿y de qué se trata justamente? ¿Intolerancia a qué alimentos? Y tenemos, por ejemplo, los pacientes, los que más deben estar es a las harinas, por ejemplo, y todo lo que sean derivados de ciertos cereales. Claro. Que es el famoso logo, y que, bueno, mucha gente pregunta, ¿qué es eso? Que dice TAC, ¿no? TACC, trigo, avena, cebada y centeno. Todos los alimentos que estén libres, obviamente, pueden llegar... Son los que pueden consumir. Exactamente. Hoy también, eso también por ley, cada supermercado y cada autoservicio debe tener en la góndola al servicio de estos alimentos para estos pacientes. Claro, generalmente es esa zona donde están los productos dietéticos. Claro, ¿no? sí, los consumos lo tienen ahí. Claro, que yo en este caso quiero aclarar, porque muchas veces dicen, ¿cómo es consumo dietético? Y piensan automáticamente para dieta, para bajar de peso. No, obviamente eso también, o cuando al paciente le decimos, bueno, va a realizar cierta dieta, y dicen, no, yo no puedo acceder, no puedo hacer la consulta a un nutricionista, sí, realmente con los alimentos que se tienen en su hogar, para eso está el licenciado en nutrición, como para poder enseñar a comer, que la dieta es, realmente el significado es comer bien, ¿sí? Y con lo que se tiene. Y con lo que de los alimentos que disponga en su hogar, obviamente también. Puede. Bueno, eso es una queja por ahí de las personas que tienen este tipo de patología, de que los alimentos que son específicos para celíacos tienen un alto costo, tienen un mayor costo por ahí. Pero por eso mismo las políticas que se tienen en las obras sociales y en la parte pública están accediendo, porque se accede a cierta cantidad de alimento por personas que padecen esta patología. O sea, convengamos que bien diagnosticado, con una historia clínica presentada en una obra social, o los estudios presentados en el servicio público, ¿sí? Dentro del Ministerio de Salud Pública hay un padrón, así sea en Posadas, Garupá, Candelaria, donde se le otorga, ¿sí?, una caja de alimentos para el paciente. Claro, por lo menos para tener lo mínimo y después con lo que bueno sería, obviamente, con la parte de alimentos, sí, tener la buena cocción, tener el concepto de contaminación cruzada, que los utensilios que se utilizan para un alimento que sea para el celíaco no sean los utilizados para la cocción de alimentos para el núcleo familiar, que a lo mejor a veces sí el paciente dice que se encarecería tal vez en tiempo, porque una madre con un chico celíaco debe hacer dos clases de alimentos, para el que padece y para sus otros hijos que no padecen la enfermedad. Esa sería más o menos la relación del costo, beneficio y económico que es para su propio tratamiento. Claro, pero el tratamiento es... ¿El tratamiento entonces en qué consiste? Nosotros tenemos el higiénico dietético por un lado, que recién dijimos, por un lado la contaminación cruzada que hay que tener, los alimentos que estén libres de lo que recién estábamos hablando, del gluten, y obviamente el control que se deben hacer, si no hay manifestaciones gastrointestinales, el paciente puede recurrir a un control clínico y cada 4 meses al control con el gastroenterólogo. Claro, y con la dieta,
Si la hacen bien, funcionan perfecto. La dieta, ¿no?, es la dieta recomendada, y es el tratamiento. Y el seguimiento médico, el control, obviamente, porque muchas veces, como te decía, la aparición de otros signos y síntomas que no son los gastroenterológicos, que son pruritos, ardores, eczemas, que a veces son muy parecidos a hasta como psoriasis, estamos hablando de que el paciente puede estar padeciendo celiaquía. Claro, hacer el diagnóstico diferencial fundamentalmente. No es fácil, no es de hoy para mañana, hay que hacer un seguimiento al paciente por todo lo que dijimos recién, la sintomatología, las asociaciones, el estrés, que hoy es muy común, y las partes psicosomáticas que hoy también se vive por las partes económicas, otras influencias, las exigencias también que pueden ser laborales, familiares, duelos, etcétera, que también manifiestan o hacen un despertar de esta enfermedad. Exactamente. Y bueno, justamente decimos lo más importante es el tema de reeducación y demás, pero ¿qué pasa si dicen, bueno, no me hago el tratamiento? O sea, ¿cuál es la evolución propia de la enfermedad? La evolución propia es como, volvemos a lo mismo, volvemos a lo gastroenterológico. Yo creo que no hay una evolución como fatal, porque el mismo paciente se va a sentir mal y dependiendo de la edad y esté a cargo no de un adulto, va a concurrir a un médico y van a tener. Por eso también hay que tener una concientización, es como que el paciente, digamos al paciente diabético, no coma ciertos alimentos. Lo bueno acá es que el paciente no se debe mentir propiamente, porque yo puedo estar comiendo mal, no, la dieta... Claro, pero va a tener los síntomas. Y va a tener los síntomas, la evolución. La desnutrición también. Y también va a pasar a eso. Entonces puede haber un proceso de desnutrición, un proceso de deshidratación. O sea, hay, pero no hablemos de que no es una enfermedad fatal, mientras yo coma bien, haga mi dieta bien, y es una enfermedad crónica manejable y tratable. Y bueno, y obviamente, como siempre decimos, que el consumo del agua es lo más correcto, la actividad física está indicada como cualquier otra persona y que la debe realizar. Y bueno, y con eso se lleva, no es una enfermedad, digamos, solamente pura y exclusivamente relacionada a los alimentos. Y trabajar multidisciplinariamente, mientras el clínico derive al nutricionista, se derive en la parte, a veces el núcleo familiar también no está muy preparado, se pueden hacer terapias psicológicas, tanto al paciente también. De hecho hay grupos acá. Y hay grupos, hay asociaciones, como recién vas a tener una invitada por otra patología que es muy interesante, que también los padres hagan esa actividad, porque muchas veces no es una enfermedad, digamos, como que mi hijo o mi hija es celíaco, o se podría llegar a esconder, porque también son partes. Entonces esas conformaciones de padres, a esa conformación de profesionales también que aportan su conocimiento, su guía hacia esas asociaciones, es muy interesante. Y debería ser, y que los padres o las personas deberían también acercarse para interiorizarse, para las actividades que realizan, para algunos avances que se tiene para diagnóstico o tratamiento, que es lo más importante. Claro. Bueno, buenísimo, muy claro como siempre, doctor. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y si lo quieren consultar a ustedes, ¿dónde lo pueden? Bueno, yo estoy en el Instituto Ginaldi, Rivadavia 1940, y bueno, y todas las inquietudes que surjan del programa, que las vas a recibir, seguramente hoy hice el debut del año, pero seguramente estaré... vamos a volver a tenerlo en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a esta pausa y ya estamos de vuelta, ya volvemos.